Good morning, everyone. Welcome to our sixth class of Technical English 1, Technical English 2, sorry, according the profession of industrial computing. Okay, we are going to begin. We are going to finish about the database. And after we are going to learn about datasheet spread, ¿no? Hoy día vamos a terminar sobre las bases de datos y después vamos a ingresar a las hojas de cálculo, ya que sería el contenido que nos corresponde llevar. Okay, students, but we are going to begin with the list, please, pero vamos a empezar con la lista, como ustedes ya saben, we need to call the list because this is important to know how many students you are in our classes, ¿no? Ready, go. Habiliten sus micrófonos, porfa. Pay attention, please, to their name and surnames. Atiendan a la lista, sus nombres y apellidos. Ready, go. Soto Joel Lester. Soto Joel Lester. Present. Excellent, muy bien. Israel Zavala. Israel Zavala. Present. Very good. Noel Vallejos. Noel Vallejos. Present. Very good. Jason Tinta. Jason Tinta. Absent. Limbert Sánchez. Limbert Sánchez. Present. Very good. Mauricio Quiroz. Mauricio Quiroz. Mauricio Quiroz, absent. Really? Estos barbijos perjudican, ¿no? Andrés Moral. Andrés Moral. Andrés Moral, absent. Present. Jesús Ronald. Jesús Ronald. Presente. Andrés Moral. Aquí está Andrés Moral. Muy bien. Present. Ahora vamos con Jesús Ronald. Jesús Ronald. Aquí está. Muy bien, ya Jesús. Muy bien. Vamos con Daniel Alejandro. Daniel Alejandro. Absent. Present. Ahí está Alejandro. Muy bien. Inge, se le está cortando el audio. Sí, está un poco bajito, pero vamos a aumentar el volumen al máximo. No, como que está teniendo problemas de conexión. Sí, ¿no? Aquí estoy ahorita en Infocal y en realidad ahorita le he puesto mi celu, estoy ahorita con mis megas, pero igual, ¿no? Es una bacana la conexión. Bueno, vamos a hacer lo posible ya para adecuarnos a esto. Tal vez ya tengamos clases presenciales, posiblemente. Hay que estar atentos a su jefatura de carrera, ¿ya? Cualquier cosita nos vamos a comunicar. Muy bien, continuamos. Daniel Alejandro. Presente. Excellent. Daniel Brines. Daniel Brines. Absent. Misael Nahuel. Misael Nahuel. Absent too. Enrique García. Enrique García. Doesn't hear. Alejandro Fernando. Alejandro Fernando. Absent. Present. Ok, Present. excelente, Alejandro. Ese fui Muy hace bien, rato. muy Ya bien. le... Ok. Miguel Marco. Miguel Marco. Present. Very good. José Miguel Ascuy. José Miguel Ascuy. Present. Excellent. Alejandro Nicolás. Nicolás. Absent. Ricardo Ángelo. Ricardo Ángelo. Absent. Brian Aldava. Brian Aldava. Excellent. Present. Very good. Maybe someone of you I didn't call you. Tal vez alguien que no llamé. Adelante. Tinta, listen.
Tinta Jason, a ver, tinta Jason. Muy bien, ya está. ¿Alguien más tal vez? Okay, students, we are going to continue with our reading comprehension. Vamos a terminar con nuestra lectura de comprensión. And after we are going to talk about our first partial. Después nos ponemos de acuerdo para nuestro examen del primer parcial, que en realidad es hoy día, ¿ya? Hoy día voy a habilitar nuestro examen del primer parcial y vamos a habilitar hasta el día miércoles. Ya hasta el día miércoles van a tener la opción de responder al examen. Voy a redactar recién el examen a partir de la tarde. Ya en la tarde les voy a avisar, les voy a mandar un mensajito a su grupo de WhatsApp diciéndoles ya está disponible el examen del primer parcial. Tienen la opción de responder desde la tarde hasta el día miércoles también, hasta la tarde. ¿Ya? No va a ser nada difícil, nada complicado. La parte de trabajos prácticos ya está, ¿no? Ya han presentado todos. Me falta revisar, lo voy a hacer esta noche. ¿Ya? Okay, students, we are going to continue. Bueno, vamos a continuar. Let me to share my screen. We are going to begin with this reading comprehension. Y continuamos con nuestra lectura de comprensión sobre database, really. Database, we are going to talk about database in English language, ¿no? Bien, estuvimos, ya vimos esto. Pues quedamos acá, ¿no? Quedamos acá. Estuvimos en database types, tipos de bases de datos, o si prefieren, clases de bases de datos, ¿no? Clases de bases de datos. Okay, we are going to begin. The last class we finished about some kind of database. We are going to continue with data warehouse. Really? Bien, vamos a continuar con este tipo de de base de datos que sería, en realidad, ¿cuál sería la traducción literal? ¿Mm? La traducción literal sería data warehouse, sería bases de datos a ver, ¿cuál sería nuestra traducción literal? Almacenes de datos, ¿no? O almacenamiento de datos sería en este caso. Warehouse, como almacén tendríamos que traducir. Almacén de datos sería, ¿ya? Bien, a ver, vamos. Ready, go. A data warehouse is a type of database specifically designed for quick querying and analysis, and its function as a central repository for data. Es un repositorio, entonces, dice, una base de datos o un almacén de datos es un tipo de datos diseñada específicamente para consultas y análisis rápido, Y funciona como un depósito central de datos, ¿no? Y funciona como un depósito central de datos. Next. What is this? Bueno, sería database NoSQL. Sería este tipo de base de datos. A ver, lo vamos a analizar. Dice base de datos NoSQL, ¿no? A ver, ready, go. An NoSQL or non-relational database, aquí está el acrónimo de esto, non-relational database, allows an unstructured and semi-structured data be stored and manipulated, unlike a relational database, which defines all of data insert in the database should be composed in NoSQL. Database became popular as web application because became more common and more complex. Bueno, es más complicado entonces esta base de datos NoSQL que dicen es una base de datos no relacional. Es una base de datos no relacional, no relational database. Es una base de datos no relacional, coma. Permite que los datos no estructurados y semiestructurados se almacenen y manipulen a diferencia de una base de datos racional o relacional, a diferencia de una base de datos relacional, coma,
que define cómo deben componerse todos los datos insertados en la base de datos. Las bases de datos NoSQL se hicieron populares a medida que las aplicaciones web se hacían más comunes y complejas, ¿no? Se hacían más comunes y complejas. Next, Graph-Oriented Database. Graph-Oriented Database. A ver, ¿en qué consiste esto? Base de datos orientada a grafos o gráficos, en algún caso podría ser, ¿no? A graph-oriented database stores data in terms of entity and relation between entities. Bueno, otro tipo de base de datos que dice una base de datos orientada a grafos, almacena datos en términos de entidades y las relaciona entre entidades también, ¿no? Y las relaciona entre entidades. Next, OLTP database. An OLTP database is a fast analytical database designed for a large number of translational performed by multiple users. Bien. Pues la mayoría de estas bases de datos que nos estamos compartiendo tendrían que estar online, ¿no? Tendrían que estar en la red para que se pueda compartir con otras empresas, ¿no? Con otras instituciones. Como nos dice acá, base de datos OLTP. ¿Cuál sería el acrónimo? Dice una base de datos OLTP es una base de datos analítica y rápida, diseñada para un gran número de transacciones realizadas por múltiples usuarios, ¿no? There are just a few of several dozen types of database in use today. Other less common databases are tailored for scientific, financial, or other very specified function. In addition to different types of database, change in technology development approach and major advancements such as cult and automation and taking database in entirely new direction. Some of the newer database include, bueno, esto sería algunas de las bases de datos, dice, ¿no? Estas son solo algunas de las varias docenas de bases de datos que se utilizan en la actualidad. Otras bases de datos menos comunes se adaptan a funciones científicas, financieras u otras funciones muy específicas. Además de los diferentes tipos de bases de datos, los cambios en los enfoques de desarrollo de tecnología y los importantes avances como las nubes, ¿no? Como las nubes que ahora, bueno, están a nuestro alcance. Y la automatización llevan a las bases de datos en direcciones totalmente nuevas. Algunas de las bases de datos más recientes incluyen, por ejemplo, podemos hablar de otras bases de datos actuales, ¿no? Open Source Database, recurso o base de datos de código abierto, base de datos de código abierto. An open source database system in one whose source code is open source. This database could be SQL or NoSQL database, ¿no? Una base de datos en la nube es una colección de datos, ¿no? Un sistema de base de datos de código abierto es un código cuya base se encuentra, bueno, disponible, ¿no? Estas bases de datos podrían tener los datos en SQL o en NoSQL, dice, ¿no? Database in the cloud. Entonces sería base de datos en la nube, base de datos en la nube. A cloud database is a collection of data, whether structured or unstructured, that reside on a private, public, or hybrid cloud computing platform. Ya tenemos estas nubes híbridas entonces, ¿no? Genial. There are two types of cloud database model, traditional and database as service, DBaaS, with DBaaS, administrative task and maintenance and performing by a service provider. A ver, base de datos en la nube. Una base de datos en la nube es una colección de datos, ya sean estructurados,
o no estructurados que reside en una plataforma de computación en la nube privada. En la nube privada, coma, pública o híbrida. En la nube privada, pública o híbrida. Quiere decir algo privado, algo público también, ¿no? Hay dos tipos de modelos de bases de datos en la nube, la tradicional y la base de datos de servicio, ¿no? Con su acrónimo DBAAS. Con DBAAS, las tareas administrativas y el mantenimiento son realizados por un proveedor de servicios, Otro tipo de base de datos actual de reciente creación sería Multimodal Database. Base de datos multimodelo. Combine different types of database model into a single integrate backend. This means that they can accommodate various types of data, ¿no? Dice que este tipo de base de datos multimodelo combina diferentes tipos de modelos de base de datos en un único backend integrado, en un único integrado backend. Esto significa que puede acomodar varios tipos de datos, ¿no? O esto le permite acomodar varios tipos de datos, ¿no? Next, documentary, JSON database, Designed to store, retrieve, and manage document-oriented information, document databases are a modern way of storing data in JSON format instead of rows and columns. ¿Qué nos dice esta base de datos documental? ¿No? Base de datos documental, si prefieren. Bueno, son diseñadas para almacenar y recuperar, bueno, y administrar información orientada a documentos. ¿Ya? Las bases de datos documentales son una forma moderna de almacenar datos en formato JSON, en lugar de filas y columnas. Interesante. Next, independent database. A ver, vamos a ampliar un poquito para que podamos ver. Además que yo pueda leer, la verdad necesito lentes y no estoy comprando. Dice, standalone database, the newest and most innovative type of database, also known as a standalone database, are CLUD, también son nubes, based in the machine learning, automate, tuning, security, backups, and updates and other routine database administration tasks traditionally performed by database administrators. A ver qué nos dice esta base de datos independiente. Dice, la base de datos independiente es el tipo de base de datos más nuevo e innovador. También conocida como base de datos autónoma. También se las llama base de datos autónoma. Se basan en la nube y utilizan el aprendizaje automático para automatizar el ajuste, la seguridad, las copias de seguridad, las actualizaciones y otras tareas de administración de rutina de las bases de datos que tradicionalmente se realizan, bueno, los realizan los administradores de estas bases de datos, ¿no? Next, what is database software? Bueno, aquí tenemos ya otro punto. Esto lo vamos a colocar en otro punto. Ahí sería. Ahí, muy bien. ¿Qué es el software de la base de datos? ¿Qué es el software de la base de datos? A ver. Sorry. Ready, go. ¿Qué es el software de la base de datos? Nos dice. A ver, database software is used to create, edit, and maintain database files and records, making it easy to create files and records. Data entry, data editing, data updates, and reports. The software also takes care of data storage, backup, and reporting, multiple access control, and security. Strong database security is especially important today as information debt becomes more prevalent. Database software is also sometimes referred to as database management system. Su acrónimo sería
the DBMS. Database software simplified information management and allowing user to store data in a structured way and access it. It typically has a graphical interface to help create and manage the data. And in some case, users can create their own databases using database software. ¿Mm? Bueno, un poco redundante, pero es lo que hace el software para las bases de datos. Dice, el software de base de datos se utiliza para crear, editar y mantener archivos y registros de base de datos, lo que facilita la creación de archivos y registros, la entrada de datos, la edición, la edición de datos, las actualizaciones y los informes. El software también se encarga del almacenamiento de datos, las copias de seguridad y los informes de control. La sólida seguridad de la base de datos es especialmente importante en la actualidad. Claro que sí, ¿no? Es importante en la actualidad y se vuelve mucho más frecuente. En ocasiones, el software de la base de datos también se denomina sistema de administración de base de datos, sistema de administración de base de datos, ¿ya? El software de la base de datos simplifica la gestión de la información al permitirles a los usuarios almacenar datos de una forma estructurada y luego acceder a ellos. Por lo general, tienen una interfaz gráfica para ayudar a crear y administrar los datos. Y en algunos casos, los usuarios pueden crear sus propias bases de datos mediante el software de base de datos, valga la redundancia. Next, what is a database management system? DBMS. ¿Para qué se refiere esto? Dice, ¿qué es un sistema de administración de base de datos? ¿Qué es un sistema de administración de base de datos? Y su acrónimo DBMS, Sistema de Administración de Base de Datos. A ver, ¿qué nos dicen? A database generally requires a complete database software program, which is known as Database Management System, DBMS. A DBMS serves as an interface between the database and its end users or programs, allowing users to retrieve, update, and manage how information is organized and optimized. A DBMS also makes it is to monitor and control databases, enabling a variety of administrative operations such as performance monitoring, tuning, backups, and recovery. A ver, ¿qué nos dice? Que una base de datos generalmente, bueno, ¿qué es un sistema de administración de una base de datos? Dijimos, su acrónimo DBMS, ¿no? Aquí nos dice que una base de datos generalmente requiere de un programa completo de software de base de datos que se conoce como sistema de administración de base de datos con su acrónimo DBMS, ¿no? Un sistema de administración de base de datos sirve como una interfaz entre la base de datos y sus usuarios y programas finales, lo que permite a los usuarios recuperar también facilita la supervisión y control de los datos, lo que permite una variedad de operaciones administrativas, como la supervisión del rendimiento, el ajuste, las copias de seguridad y la recuperación, ¿no? La recuperación. Next. Some example of popular DBMS. Algunos ejemplos populares de sistemas de administración de base de datos. Software include MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, FileMaker, Pro Oracle Database, and DBase. Aquí nos da algunos programas populares para administrar una base de datos, ¿no? Dice. Algunos ejemplos de software de base de datos o sistemas de administración de base de datos populares incluyen MySQL, Microsoft Access, Access sí conocemos porque es parte del Office, ¿no? Microsoft SQL Server, FileMaker, Pro Oracle Database, and DBA, ¿no? A ver, what is a
MySQL database. Bueno, ya estamos terminando. After we are going to begin with that spreadsheet, ¿no? Después vamos a ver en realidad lo que es la base de la hoja de cálculo, ya no la base de datos, sino una hoja de cálculo. La más popular, bueno, creo que es Microsoft Excel, pero no es la única, no es la única, ¿verdad? Okay, we are going to continue. What is a MySQL database? Nos dice acá. ¿Qué es una base de datos de MySQL? MySQL is an open source relational database management system based on SQL. It was designed and optimized for web application and can run on any platform. As new and different requirements emerged with the internet, MySQL became the platform of choice for web developers and web-based application because it is designed to process millions of queries and thousands of transactions. MySQL is a popular choice for e-commerce business that need to manage multiple money transfers. Flexibility on demand is the main feature of MySQL. MySQL is the DBMS behind some of the best websites and web-based applications in the world, including Airbnb, Uber, LinkedIn, Facebook, Twitter, and YouTube. A ver qué nos dice de este sistema de administración de base de datos, MySQL. Dicen, MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales del código abierto basado en SQL. Un código abierto basado en SQL. Fue diseñado y optimizado por aplicaciones web y puede ejecutarse en cualquier plataforma. A medida que surgían nuevos y diferentes requisitos por Internet, MySQL se convirtió en la plataforma elegida por los desarrolladores web y las aplicaciones basadas en la web, debido a que está diseñada para procesar millones de consultas y miles de transacciones. MySQL es una opción popular para las empresas de comercio electrónico que necesitan administrar múltiples transferencias de dinero. La flexibilidad bajo demanda es la característica principal de MySQL. MySQL es el sistema de administración de bases de datos detrás de los mejores sitios web y aplicaciones basadas en la web del mundo, incluyendo Airbnb, Uber, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube. En este caso no conozco las otras aplicaciones. Tal vez ustedes sí. Airbnb, I don't know. LinkedIn, tampoco conozco, solamente el clásico Facebook, Twitter y YouTube, ¿no? Creo que los demás no conozco. Tal vez ustedes sí conozcan. Ok. Using database to improve business performance. Bueno, esto ya ustedes lo van a terminar de hacer, ¿ya? You are going to finish it to translate this another database in nowadays. ¿No? Lo que ustedes van a terminar de traducir estos otros diferentes sistemas de administración de bases de datos. Lo van a hacer en full castellano. Va a formar parte del examen, de la tarea del tercer parcial, ¿ya? Okay, do you have any question about this reading comprehension? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta lectura de comprensión? As you know, we are going to remember database. Lo que estamos llevando entonces es base de datos. Why? Because this is the lesson that we need to learn in these classes of their profession. Really? Estas son los contenidos que tenemos que avanzar de acuerdo a la malla curricular de su carrera, de su profesión. ¿Ya? We are going here. Estamos aquí. A ver. Inglés 1, inglés 2. Let me to open our curriculum for their profession. A ver, permítame abrir. Aquí está. Inglés técnico 2. Estaríamos acá. Database. Y hemos terminado ya database. The next class we are going to begin with spreadsheet. Vamos a hablar sobre spreadsheet o hojas de cálculo, ¿no? Hojas de cálculo.
¿ya? Listo. Después vamos a entrar a la segunda unidad. De lleno entramos a la segunda unidad y a la tercera unidad, ¿no? Y esta cuarta, quinta y sexta va a ser para el tercer parcial. Va a estar incluido para el tercer parcial, ¿ya? Okay, students, do you have any question? Preguntas, dudas, adelante. Nothing? Okay, pay attention, please. As I told you in the beginning of our classes, como ya les dije al comienzo de nuestras clases, today is our first partial. Hoy día es nuestro examen del primer parcial, ¿ya? Tal vez lo que debería haber hecho, y muchos hacen en realidad, es colocar directamente el examen en la plataforma y decirles que tienen desde las 10:30 hasta las 12 para resolver su examen y subir a la plataforma, ¿no? Pero yo no estoy haciendo eso, prefiero cumplir y pasar nuestra clase normal. El examen, como va a ser en línea, bueno, no va a ser en línea específicamente, como va a ser virtual, mejor dicho, van a poder resolver a partir de esta tarde hasta el día, hasta el día miércoles lo vamos a colocar, ¿ya? Voy a colocar una de las preguntas necesarias y la ponderación de cada pregunta y ustedes me tienen que responder en inglés con su traducción al castellano, ¿ya? Me responden en inglés con su traducción al castellano, siempre con su traducción, ¿ya? Como ya saben, el examen va a ser mediante un foro, donde ustedes tienen que subir al foro sus respuestas con más las preguntas, ¿ya? Ustedes ya saben cómo responder al examen mediante un foro, pero de todas maneras en el grupo del WhatsApp les voy a colocar los pasos que tienen que seguir para responder su examen, ¿ya? Entonces, les vuelvo a repetir, el examen se va a habilitar a partir de la tarde, permítame desde las 3 o 4 de la tarde ya va a estar, pero les voy a avisar a su grupo de WhatsApp indicándoles que ya está disponible el examen en la plataforma, ¿ya? Y lo van a resolver hasta el día miércoles también hasta la tarde. Have you got any question about this? Adelante, preguntas, dudas, adelante, jóvenes, come on. Preguntas, dudas, adelante. ¿Todo está claro? Do you understand all very well? Excellent. ¿Quiénes se acaban de incorporar? Apellidos, ¿quiénes se acaban de incorporar? ¿Nadie? Guarachi, Guarachi Rojas, muy bien. Aquí tenemos a Guarachi Rojas, muy bien. ¿Alguien más tal vez? ¿Alguien más que recién se haya incorporado? Ya, muy bien. Okay, students, that's all for this class. You have to do the first exam for this first partial since this afternoon until this Wednesday in the afternoon too. Do you understand? Bueno, así pues sería entonces, jóvenes, ustedes tienen que hacer su examen a partir de esta tarde hasta el día miércoles, hasta la tarde también. ¿Ya? Okay. Thanks for their attention. All of you finished their homework. Todas terminaron de hacer su tarea en la plataforma. Todas presentaron sus tareas a la plataforma. ¿Sí? ¿No? A mí me falta, eso es en ahorita. ¿Hasta cuándo era? No me acuerdo. Creo que es hasta hoy día, ¿no? Sí. Ya, genial. Entonces súbanlo hasta hoy día y de todas maneras, si es que alguien no ha terminado por algún motivo, me escribe ya y vamos a habilitar, ¿ya? Pero presenten hasta la noche entonces, ¿ya? Okay, students, that's all. And don't forget to do the first partial since this afternoon. No se olviden hacer su examen del primer parcial desde esta tarde, ¿ya? Bye, bye. See you. So long. See you soon. Hasta luego, Inge. Bye, bye.